los estados le gusta cobrar los impuestos a la gente, por eso era impuestos, no porque la gente le gusta, porque es una imposición. Y bueno, acá vienen diciendo que España va a subir los impuestos. ¿Qué es eso? ¿Por qué está pasando eso en España? Voy a ver acá qué dice. Y bueno, es una cosa que ya pasa en Brasil, ¿no? El año pasado subió los impuestos, año pasado no, este año subió los impuestos a importaciones en Brasil 2 veces. Y bueno, eh, no me gusta eso. Subir los impuestos no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué dice acá el señor sobre la subida de los impuestos en España. Simplemente quiero deciros que en un par de días lanzaremos el primer vídeo del Club de la Visual Factory. El vídeo responderá a una pregunta. Lo sé, es un tema que el Club de la Visual Factory Sánchez ha puesto A un alza de será la mayor subida de impuestos de la historia de España. El gobierno español abre la puerta a un alza de impuestos de 60.000 millones. 60.000 millones de euros. Es 1.000 euros. Mira, es bastante, ¿no? 60.000 millones. Sé que a veces cuesta un poco entender la magnitud de cifras tan grandes, por lo que, si os parece, os voy a poner un par de comparativas. 60.000 millones de euros es equivalente a todo lo que gasta el Estado en educación cada año. Es equivalente a multiplicar por 4 el gasto en defensa. Sería una recaudación similar a multiplicar por 2 el impuesto de sociedades, o el triple de todo el dinero que se dedica a ayudas por desempleo. Y si no os convence, os pongo un ejemplo internacional. 60.000 millones es más que todo el dinero que la Unión Europea y sus países miembros han destinado a Ucrania desde el inicio de la guerra. Supongo que no va a hacer falta que os diga el sablazo fiscal que vamos a notar. En términos relativos, hablamos de que Sánchez pretende aumentar los ingresos en un 4% del PIB. Para que os hagáis una idea, Mariano Rajoy, que fue uno de los presidentes que más subió los impuestos, el mismo que aumentó el IVA del 18 al 21%, el mismo que incrementó los tramos de IRPF o el mismo que subió impuestos especiales como el de los carburantes, Rajoy, durante todos sus años de mandato, tan solo aumentó la recaudación en 3,1 puntos del PIB. Ya no solo que Sánchez quiera subir los impuestos, es que Sánchez ha aprendido una carrera meteórica que, sumado a su nuevo plan de ahora, dejará en ridículo a su predecesor Mariano Rajoy. Pero es que incluso va a dejar en ridículo al mismísimo Zapatero en la época de las vacas locas. Si los Mira, ¿y va a utilizar ese impuesto dónde, no? ¿Dónde va a utilizar? planes del presidente socialista se cumplen, posiblemente acabará su legislatura habiendo aumentado los impuestos en hasta 7 puntos porcentuales del PIB. Es 7 puntos. ¡Wow! ¡Qué decir, cosa! que más que duplicará el registro de Mariano Lástima, hermanos españoles. 7 puntos. Es duro, es duro. Rajoy. Y ojo, aquí prestemos atención a un elemento importante que suele pasar desapercibido. Si os fijáis, hemos dejado de hablar de millones en términos absolutos para hablar en porcentajes. ¿Qué implica eso? Implica que el objetivo es recaudar porcentualmente. Es decir, no es que haga falta un determinado dinero para pagar unos determinados costes. No, las cosas no van por ahí. El objetivo de Sánchez es pillar lo máximo posible. Y si la economía mejora más de lo previsto, pues Sánchez aumentará aún más la recaudación para recaudar todavía más de lo previsto. Y esto, amigos, no es una coincidencia. Es una ley entonces que están haciendo para poner y aumentar la recaudación. De acuerdo, aumenta las entradas del país, pero se baja, bajaría también. ¿Sería eso? El gobierno socialista tiene una excusa muy clara para ejecutar su plan, la Unión Europea. Según dice, España está muy por detrás en la media en cuanto a recaudación porcentual del PIB respecto al resto de Europa. Es decir, ¡Wow! 41,2%. 41,2% en la recaudación de los impuestos en relación al PIB o PBI, ¿no? Media de la Unión Europea. Los gobiernos recaudan bastante. ¿Te parece eso? Eh, en lo que conocemos como presión fiscal. Y en parte esto es cierto. Precisamente de esta diferencia es de donde surge la idea del presidente Sánchez de subir un 4% el nivel de recaudación. Ahora bien, si me lo permitís, esta excusa, pues, es bastante mala. En primer lugar, que otros países tengan más recaudación que tú no significa que tú debas imitarles, y menos aún si hablamos de la debilitada Unión Europea. Pero es que, por otra parte, ¿por qué hay que imitar la presión fiscal europea? ¿Por qué no la de otros países, como por ejemplo, no sé, la OCDE? Pues porque, amigos, si España tuviera que imitar la presión fiscal media de la OCDE, en ese caso a Sánchez le tocaría Mira, Francia. Francia cobra más impuestos. Uno de los países que más cobra. Dinamarca, Italia. Mira Dinamarca. Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Grecia, Países Bajos, Alemania y viene España. bajar los impuestos. Mira, Chile está como Chile y México como uno de los países que menos cobra impuestos de la OCDE. Qué bien, qué bien.
no subirlos. Y como ya imaginaréis entonces, el castillo de naipes de este sablazo fiscal no se sostendría. Por otra parte, también hay que tener cuidado con comparar presiones fiscales. Por ejemplo, un país rico puede tener más impuestos en términos porcentuales, ya que, al menos, aunque paguen muchos impuestos porcentualmente, aún así, como es un país rico, sus ciudadanos son tan ricos que con lo que les sobra ya tienen para gastar en todas sus necesidades básicas. Por lo que pretender que España, que no es un país tan rico, tenga los mismos impuestos que otro muy rico como Dinamarca, por ejemplo, pues es bastante particular. Y en ese mismo sentido hay que tener cuidado al comparar PIBs, porque en España, por ejemplo, el peso del PIB del sector público puede estar mal medido. Es decir, si un funcionario público que realiza funciones muy básicas tiene un salario de ingeniero del sector privado, pues el PIB va a reflejar un salario de ingeniero, por mucho que el funcionario en realidad realice tareas de menos valor añadido. En otras palabras, que la riqueza de España podría estar sobreestimada y aparentar que los impuestos son menores a lo que realmente son. De la misma forma, tampoco es correcto tratar la recaudación como si todos los impuestos fueran iguales. España tiene un sistema impositivo muy mal diseñado, que castiga mucho la contratación de trabajadores y el desarrollo empresarial, pero que sin embargo favorece el consumismo con un IVA relativamente bajo. Esto quiere decir que aunque en términos globales España pueda recaudar menos que, por ejemplo, Dinamarca tiene un sistema de impuestos que favorece muchísimo el desarrollo laboral, mientras que España lo castiga. Por tanto, hay que subir impuestos. Entonces hay un problema de la distribución de los impuestos, como los recauda y cómo los distribuye, sería eso. Impuestos hasta equipararse a Dinamarca o a otros países europeos, pues si la idea es seguir castigando la actividad laboral, la respuesta es que no. Y es que, amigos, en el fondo, todo esto no es más que una excusa para esconder el verdadero elefante en el salón. Los fondos Next Generation están siendo y han sido una catástrofe política y económica que ha pasado desapercibida y hoy es el culpable de los problemas que estamos a punto de enfrentar. Pero antes, dejadme poneros en contexto. Tras la crisis del COVID, los países con dificultades en Europa accedieron a las ayudas Next Generation por valor de decenas de miles de millones de euros. Estas ayudas, sobre el papel, iban ligadas a un plan de recuperación, es decir, un plan con el que los países receptores se comprometían para arreglar sus problemas económicos usando precisamente esas ayudas. En otras palabras, que la idea en general era algo así como un plan Marshall a la europea. Sin embargo, al igual que sucedió con el plan Marshall, que tiene muchísima fama, pero que sirvió para bastante poco, de lo que por cierto os hablamos en un vídeo anterior que podéis buscar por el canal, pues el fondo Next Generation ha sido más de lo mismo, pura propaganda. El plan de recuperación español pasó por un compromiso de digitalizar por completo su sistema administrativo, por ayudar a empresas a dar el salto tecnológico, por cambiar el modelo energético del país y por arreglar sus finanzas públicas. En general, sobre el papel, pues como siempre, todo suena muy bonito, ¿verdad? Pues la realidad es que no. ¿Sabéis en lo que se tradujo todo esto? Bueno, os pongo un ejemplo concreto. ¿Habéis escuchado hablar de el pasaporte? El gobierno presenta El plan parece bastante bueno, pero digitalización, todo eso. Ahora, cómo lo implementaron, cómo lo hicieron. El gobierno presenta su sistema de verificación. Los adultos que quieren entrar en webs porno deberán tener un carnet digital de 30 sexos, válido durante 30 días. ¿Qué es eso? su sistema de verificación. Los adultos que quieran entrar en webs porno deberán tener un carnet digital de 30 accesos válido durante 30 días. Aparte del delirio público del pasaporte, que vaya delirio, cuando uno iba a consultar la web donde se desarrollaba la idea, pues veía lo siguiente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Bueno, supongo que controlar cuánto autoamor se daba a la población española era una cuestión trascendental para impulsar la economía europea y por eso hacía falta usar los fondos Next Generation. Lo cierto ¿Y qué eso tiene a ver con la digitalización del gobierno? es que desde aquel revuelo público, pues de aquel pasaporte no se ha vuelto a saber mucho. Y de hecho, el portal que lo recogía, donde se detallaba cómo iba a funcionar, ha desaparecido. Pero el punto a lo que quiere llegar contando todo esto es que los fondos se han venido usando para todo menos para lo que realmente se podrían haber utilizado. Desde el pasaporte, pasando por la construcción de rotondas que nadie necesita, o incluso para pagar páginas web a empresas que, de nuevo, no la necesitan. Pero eso sí, si quieres pedir cita para renovar tu pasaporte o DNI, esta es la página web. Una web que parece de los años del califato omeya, en la que ni siquiera se puede acceder con certificado digital. Más allá del desperdicio flagrante de recursos, como os he dicho antes, Siempre me pregunto por qué la mayoría de los gobiernos no logran hacer sitios web, páginas web de buena calidad. La plata tiene, pero nunca hace de buena calidad. Casi ningún país tiene los sitios de buena calidad. ¿Qué pasa? el recibir todo ese dinero tenía una contraprestación. El gobierno debía comprometerse a arreglar sus cuentas públicas. De haber usado ese dinero bien, como por ejemplo para financiar una reforma del mercado laboral con la que elaborar un sistema de mochila austríaca, por ejemplo, o sin ir más lejos, para impulsar una reforma del modelo de pensiones, pues no hubiera hecho falta subir tanto los impuestos. Pero claro, como todo el dinero se ha ido tirando a la basura, ahora llega la época de ajustarse el cinturón. ¿De qué manera? Pues subiendo los impuestos. Ahora bien, la culpa nunca es del gobierno, la culpa es siempre de Bruselas. Bruselas avisa a España de que debe subir impuestos para cumplir con el plan de recuperación y la consolidación fiscal. Por supuesto, subir los impuestos no es indispensable para Sería una imposición de Unión Europea, entonces.
hacer una consolidación fiscal. Otra opción para ajustar las cuentas sería recortar el gasto público siguiendo un modelo similar al de Javier Milei. Es más, no solo sería otra opción, sería la mejor. Está estadísticamente demostrado que mientras que los planes de aumento de impuestos, como los de Sánchez, dañan la economía seriamente en el medio plazo, los ajustes vía recortes de gasto público, como los de Javier Milei, son neutros o incluso favorables para el crecimiento económico. O dicho de otra forma, el problema ya no va a ser solo que se vaya a pagar más, sino que la población española será cada vez más pobre, o al menos más pobre dado su potencial de crecimiento. Pero, ¿es que acaso el gobierno quiere inmolarse? ¿No alimentará esta gran subida de impuestos una enorme ola de impopularidad en el país? Pues amigos, no solo no será impopular, sino que No estaba en crisis el gobierno de España, que sale, no sale, no tiene la mayoría del parlamento, todo eso. de hecho, será la clave con la que el PSOE podrá mantenerse al frente del país. No nos vamos a extender más de la cuenta, pero es que de lo que hoy está sucediendo llevamos varios años avisando, tanto en Visual Economic como en Visual Politics. No es nada nuevo. El gasto en pensiones arde como la pólvora. Ya no solo porque haya más pensionistas, sino porque además cada pensionista cobra más de media cada año que pasa. Hoy el jubilado medio cobra 3.600 euros anuales más que al inicio de la pandemia. Y solo entre 2022 y 2023 el gasto total aumentó unos 12.000 millones más. Parece un mantra, algo que se repite constantemente, pero es que simplemente es la dura realidad. El sistema de pensiones español es insostenible. No da más de sí, cada vez necesita más dinero y para hacerlo sostenible el gobierno solo... Acá creo que es uno de los problemas que tienen los países más ricos y que cada vez más va a llegar a Latinoamérica, que es, tiene una gran cantidad de personas que están quedando mayores y la cantidad de jóvenes está disminuyendo. Eso hace con que los problemas de las pensiones aumente porque la contribución que hacen los jóvenes es cada vez menor por haber menos jóvenes que contribuyen para mantener los mayores que tienen pensión, que tienen las pensiones, ¿no? Que tienen que recibir las pensiones. Pero eh, si la gente no tiene más hijos, hay que cambiar el modelo entonces. Pero ¿para qué modelo? Y es un problema que en Europa ya va mucho más adelantado de que nosotros. tiene una opción electoralmente viable, subir cada vez más los impuestos. Lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Es perfectamente razonable si sabemos que el sistema actual se dirige a ser el más caro y con mucha diferencia de toda la Unión Europea, alcanzando un pico de gasto en los próximos 20 años. En relación con esto último, muchos, entre los que me incluyo, y ya no solo a nivel personal, sino incluso a nivel de familiares, amigos, de gente cercana a mí, que, bueno, pues igual tiene un futuro que no está tan garantizado, pues un sistema de pensiones que no les garantice su vejez preocupa. Las pensiones de ahora se van a pagar, se están pagando. Subirán mucho los impuestos, pero a fin de cuentas se van a pagar. El problema es que muy difícilmente los que ahora pagan impuestos vayan a poder recuperar la inversión con sus pensiones futuras. Quiero decir, en 20 30 años no es que no vaya a haber pensiones. Es decir, pensiones, pues habrá pensiones. El problema es que serán ridículas en comparación con todo lo que aportemos. Y de hecho está por ver si serán suficientes para siquiera sobrevivir. Es por eso que para esta parte del vídeo he llamado a una invitada que ya empieza a ser habitual en el canal, a Rocío, de Cobas, que ya sé que a muchos os gusta verla por aquí. Si es que hay que ser sinceros, hace falta una cara femenina, porque de tanto vernos a nosotros, oye, que tienes un mérito, ¿eh? Bueno, Rocío, te paso el turno para que nos des algunos consejos sobre ahorro. Muy buenas, Óscar. Como nos estás diciendo, podemos ver muchos problemas en el futuro de España. El déficit, la deuda, las pensiones. Por eso en Cobas hemos trazado un plan. Hemos elaborado una especie de guía sobre cómo llegar a tener... Ahí está haciendo la propaganda acá para lograr tener 1.000.000 de euros con 65 años. Ahorrar por ello de alguna cosa 1 millón así. de euros con 65 años. No es una broma, es un objetivo que se puede conseguir. La pregunta es, ¿cuánto necesito invertir para llegar a tener 1 millón de euros con 65 años y así no depender de la situación económica o del gobierno de turno? Pues lo más sorprendente es que si empiezas pronto es muy fácil. Si empiezas con 25 años apenas necesitarás invertir 172 euros cada mes. Con eso sería suficiente para alcanzar el cuadro. Pero incluso si empezamos tarde, poner nuestro dinero a trabajar sigue suponiendo una diferencia enorme. Por ejemplo, si empezamos con 55 años, para llegar al 1.000.000 de euros necesitaremos invertir 4.760 euros al mes. Puede parecer mucho, pero lo importante es que con 570.000 euros aportados a lo largo de 10 años conseguiríamos llegar al 1.000.000. Es decir, que invertir... No parece tan difícil si empezar temprano, pero después va quedando cada vez más difícil. Imagínate guardar 470 euros. Es bastante, ¿no? nos daría 430.000 euros adicionales. Si invertimos menos, quizás no lleguemos a ese 1.000.000, pero lógicamente el retorno seguirá siendo muy importante. Y además, si utilizamos fondos de pensiones, tendremos ventajas fiscales. En Cobas hemos diseñado productos enfocados en el... Muchas gracias. ¿Se llega al millón o no? Que eso ya depende un poco de cómo y cuándo se empieza a invertir. Lo que sí que está claro es que lo suyo es empezar a ahorrar y a invertir lo antes posible. Aunque ya sea por si acaso. Y oye, qué mejor que hacerlo de la mano de una de las mejores gestoras de todo el país en el QR.
Dicen que no hay nada Seguimos. más permanente que un impuesto temporal. Ya pasó con el impuesto a la renta en Estados Unidos, que originalmente era un tributo temporal para financiar la guerra civil y que, bueno, se acabó quedando para siempre. Y ahora va a pasar en España. Los señalados en este caso no será el impuesto a la Es muy difícil que un gobierno saque los impuestos. Hay varios países que suben, crean nuevos impuestos, pero en la hora de sacarlo, pocos. Yo conozco en Brasil uno nomás, un impuesto que fue sacado. Después, solo aumentó. renta, sino los impuestos a la banca, que en principio iban a durar solo 3 años, y también los impuestos a las energéticas. Aquellos que, si recordáis, se pusieron tras el COVID. Aunque, oye, pues ni tan mal, ¿verdad? Que paguen los malvados banqueros y los terribles magnates energéticos, pues oye, tampoco es tan horrible, ¿verdad? Y sí, bueno, pero no. Las cosas no son tan fáciles. Esos impuestos se acaban traduciendo en costes para todos. La banca y la energía no deja de ser un negocio que necesita sobrevivir. Y aunque la banca en general, y sobre todo la española, tenga muy mala fama, tenga tantas personas hablando pestes sobre ella y diciendo lo mal que funciona, pues lo cierto es que tanto sus resultados en bolsa como beneficios han sido un completo desastre los últimos 10-15 años. Es cierto, eso sí, que los últimos 2 años han sido buenos. Después de una década con tipos a cero, pues oye, ahora han empezado a hacer dinero otra vez. Y ojo, porque para que un país funcione, no os equivoquéis, la banca tiene que funcionar. Sin una banca sana y rentable no hay créditos para negocios, no hay hipotecas baratas ni productos de inversión lo suficientemente competitivos para ahorrar a pesar de los paros impositivos. El sistema financiero de cualquier país es clave para la economía, pero en España, pues al poco que asoma la cabeza, pues impuesto al canto. Pues lógicamente, si la banca no quiere quebrar, tendrá que trasladar los impuestos a los clientes a través de comisiones y mayores tipos de interés. Y ya sé Y los productos quedan más caros. ¿Listos? ¿Quién termina pagando todo? La clase media y los más pobres. lo que muchos estaréis pensando. Pues nada, si trasladan los costes de los impuestos a la gente, que sea el Estado quien cree una banca pública más barata, ¿no? No, si es que el problema es que ya existía las cajas de ahorro, ¿os acordáis? Y bueno, así terminaron. Al final, pretender que todo lo paguen los malvados banqueros no deja de ser populismo. Aquello de señalar a un gran malvado para culparle de todo y pretender que atacarle sea la solución a los problemas. Pues no, lo siento, las cosas no funcionan así. Y lo peor, pues lo peor es que de aquellos 60.000 millones que Sánchez quiere recaudar, el sablazo a la banca y a las energéticas tan solo sería capaz de recaudar 2. O dicho de otra forma, que el grueso de la subida de impuestos que está por venir no la van a pagar los ricos, ni los banqueros, ni los malvados empresarios energéticos. Lo vas a pagar tú. Como siempre, ¿no? Todo apunta a que uno de los principales objetivos va a ser aumentar el IVA. Esa es por ahora la gran recomendación de Bruselas y de hecho las reducciones de IVA temporales que se pusieron tras el COVID ya han sido eliminadas, porque sí, las bajadas de impuestos al contrario de las subidas sí que son temporales. Por otra parte, los socios de gobierno de Moncloa, los líderes de Sumar, han propuesto subir la fiscalidad de las viviendas turísticas al 21%, de las viviendas vacías y limitar las deducciones al IRPF a quienes alquilen a precios asequibles. Es decir, que si alquilas un piso pagarás más impuestos que ahora. Vamos, justo lo que hace falta en un momento donde precisamente lo que se necesita es que haya pisos puestos en alquiler. Asimismo, Sumar también ha propuesto un impuesto solidario a las herencias. Ojo, no hablan del impuesto de sucesiones que ya existe, hablan de un impuesto nuevo y extraordinario y complementario de carácter estatal que grabará las herencias todavía más y sin criterios autonómicos. Pero es que aparte de todo esto, otro de los pilares que la Comisión Europea ha planteado a España consiste en un aumento de los impuestos medioambientales, tributos que afectarán a las clases medias y bajas haciendo que productos como la gasolina puedan ser incluso más caros. Sea como sea, lo que está claro es que 60.000 millones no se consiguen con impuestos a los ricos, que, como siempre decimos, aunque sean muy ricos, y eso es verdad, son muy pocos en cantidad. Nuestra opinión, pues, que no se extrañe ver grandes subidas de IVA, de IRPF o incluso en el impuesto de sociedades en los próximos meses y años. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Qué impuestos crees que Sánchez subirá antes? ¿Debe España igualar la presión fiscal de la Unión Europea? ¿Qué consecuencias tendrá para la economía española este gran aumento impositivo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvides que en un par de días sacaremos el primer vídeo exclusivo para los miembros del club. Muy bien. Entonces, España va a subir los impuestos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es bueno? ¿Es malo subir los impuestos? A mí no me gusta mucho que suban. Pero, decime qué les parece, ¿no?